humillamos ante ti, Jesús. Nos rendimos como tu pueblo, como tu pueblo. Buscamos hoy tu nombre, solo tú puedes cambiar nuestra realidad y nos volvemos hoy a ti. Me basta tu palabra, palabra que convierte el corazón, el corazón. Volvemos otra vez de donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti, Jesús, mi Jesús. Nos rendimos como tu pueblo, invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Volvemos hoy a ti, Jesús. Muy buenos días, estamos agradecidos por la oportunidad que Dios nos brinda y que en este nuevo día, nuevo tiempo y todo lo que Dios tiene para su pueblo es nuevo, porque nuevas son las misericordias de Él cada día. Entonces, nosotros debemos cada día buscar esa misericordia nueva en Dios, porque no debemos buscarla en cualquier lado, sino en Dios, porque dice, nuevas son las misericordias de Dios cada día. Hoy día, pues, tenemos algo nuevo. No sabemos lo que en el mundo, no sabemos lo que en el momento, en la hora precisa. Algo nuevo Dios hace, pero lo hace. Y es necesario que estemos siempre atentos a eso nuevo que Dios quiere hacer. Dios tiene algo nuevo para hacer y usted y yo debemos ser esas personas que busquemos en todo tiempo eso nuevo. Y hoy día tenemos algo que los hombres de Dios lo han vivido y que el pueblo de Dios, todos los que nos identificamos como cristianos, debemos vivir la palabra. Y hoy este cántico dice, me basta tu palabra. Cuando el hombre avanza a entender que la palabra de Dios, si la vivimos, es el todo para que nos vaya bien en este mundo y luego la gloria eterna se manifieste para aquellos que hemos creído la palabra. Pero no cualquier palabra, porque nosotros creemos palabras, pero no la palabra. Y tenemos que hacer una diferencia. Y hoy día este cántico dice, me basta tu palabra. Y vamos a ver qué nos habla la Biblia, la santa palabra de Dios, acerca de lo que es la palabra. Me basta tu palabra. Y en el libro de Números, capítulo 22 y el verso 35, habla algo muy importante. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam. Dios ha hablado muchas veces de múltiples formas, pero siempre el ángel de Jehová ha venido como mensajero para traernos y direccionarnos según el asunto que estemos viviendo. Y Balaam tenía sus dudas. Dios había hablado lo que debería de hacer, pero sin embargo, el ser humano, al no ratificar y creer con seguridad, entramos en algunos desaciertos que acertamos y desacertamos porque no creímos la palabra de Dios. Y dice, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, vino
nuevamente Dios a hablarle, como a usted y a mí nos quiere hablar. ¿Y qué le dice? Ve con esos hombres, porque se lo había mandado a ver a Balaam, y Balaam era un profeta de Dios, un hombre de Dios, y a veces somos esos hombres de Dios los que necesitamos realmente creer lo que Dios nos ha dicho en la primera vez que nos habló su palabra. Y Balaam no la había cumplido toda, entonces él estaba inseguro de ir, no ir, de hablar o qué voy a hablar, pero Dios en su misericordia, siendo su profeta, y le envía el ángel que le habló y le dijo: Dios tiene un ángel para hablarle a cada ser humano que comience a buscar y a creer en Dios. Y como hoy día vemos, me basta tu palabra. ¿Qué le dijo el ángel? Ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Dios pone a su pueblo acá en la tierra para Él hablarnos y que nosotros digamos la palabra que Él nos dice que hablemos, no las palabras nuestras, no los chistes a veces que queremos hacer para mantener alegre al pueblo. Creemos nosotros. Si nosotros hablamos la palabra de Dios, Dios pondrá gracia en su palabra y Dios hará que realmente el que acepta y recibe esta palabra vivirá gozoso, vivirá realmente complacido porque escuchó palabra de Dios. Y dice, así Balaam fue con los príncipes de Balac. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, podemos de alguna manera obedecer y nos irá bien. Y nosotros en este tiempo estamos viviendo la palabra. Cuando usted y yo nos determinamos a vivir la palabra, eso será lo necesario, lo que necesitamos, porque Dios no nos da más ni menos de lo que nosotros podemos edificar con la palabra de Dios. Y vamos al Salmo 68, verso 11. El Señor daba palabra. Había grande multitud de los que llevaban buenas nuevas. Mire, aquí vemos que Dios daba palabra. Solo cuando Dios da palabra, nosotros podemos llevar esa palabra a grandes multitudes y les llevaban las buenas nuevas. No hay mejor noticia, no hay buenas nuevas que llevar la palabra de Dios, y Dios le daba palabra. Por eso nosotros debemos pedir en todo tiempo esa palabra, porque cuando Dios nos da una palabra, aún se amotinan las multitudes, porque hay buena noticia. Es la buena noticia, la buena palabra, lo que viene del cielo, que hace que el ser humano preste atención. Pero a veces cuando nosotros estamos desmotivados o hemos buscado en otras fuentes cómo mantener un tiempo ocupado, no estamos trayendo palabra de Dios. Y es que solo nos basta tu palabra, y el Señor daba palabra. Entonces, si el Señor daba palabra, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es buscar siempre en la palabra, que ahí tendremos alimento para grandes multitudes, y estas grandes multitudes llevarán las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? La palabra que Dios nos ha dado. Entonces nos basta tu palabra, nos dice este cántico. Y vamos a seguir viendo los salmos. Salmo 107, verso 19, dice de la siguiente manera: pero clamaron a Dios en su angustia. Qué importante es que el ser humano, mientras tiene vida, tiene esperanza. No importa los años que hayan pasado, no importa las angustias, no importa los procesos, no importa si estamos vivos, hay una esperanza. Y aquí dice: pero clamaron a Jehová en su angustia. Entonces imagine usted, había un pueblo, habían familias de la tierra que estaban en angustia. Pero en las angustias nosotros tomamos diferentes decisiones. Buscamos la ayuda, buscamos el crédito, buscamos un familiar, buscamos
todos, pero aquí este pueblo marcó la diferencia. Cuando estaban en angustia, vea, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué es lo que hicieron? Todo ser humano puede pasar por momentos de angustia, momentos no deseables, momentos de tribulación, donde realmente estamos desesperados. Pero esta generación marcó la diferencia, clamaron a Jehová. Y dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Un guardador, un salvador, alguien que nos auxilie en el tiempo de nuestra necesidad. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Si sabemos y si nosotros conocemos que Dios es el que nos puede librar, no debemos andar buscando en otra fuente, porque sabemos que la fuente perfecta que nos libra de toda aflicción es Dios. Y dice el verso 20, y envió su palabra y lo sanó. Entonces me basta tu palabra. Cuando clamamos a Dios, Dios nos envía su palabra, pero a veces nosotros pensamos que Dios tiene que enviarnos dinero, porque pensamos que con el dinero solucionamos todo. Pero es la palabra de Dios la que sana, la que liberta y la que nos lleva a vivir seguros. Y aquí cuando ellos clamaron en sus angustias y Dios los libró de las aflicciones, envió su palabra y los sanó. Entonces, si nos basta su palabra, ¿qué es lo que debemos buscar como pueblo de Dios hoy día? Su palabra, y esa nos sana y los libró de la ruina. Cuando viene la palabra de Dios, nos saca de la ruina, nos saca de la tribulación, de la pobreza, de la angustia, de las aflicciones, y dice que Dios nos sana y nos libra de todas estas ruinas. Entonces, si Dios es el que nos sana, si Dios tiene el poder para librarnos de una pobreza extrema, ¿por qué no buscamos que Dios nos dé la palabra hoy día? Basta la palabra de Dios para que hayan cambios radicales, cambios de bendición en nuestras vidas. Y vemos ahora en el Salmo 119, Salmo 119, 158. Salmo 119, 158. Y vemos qué nos dice la palabra en el Salmo 119, 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Aquí el salmista está hablando de lo que él veía. Y dice, veía los prevaricadores y me disgustaba. ¿Quién no se ha disgustado por un momento cuando usted ha visto a los gobernantes, a los ministros, a los jueces y personas que están en eminencia que a veces han prevaricado? Se han hecho los que hacen ganar el juicio al que tiene dinero y de esta manera distorsionan la palabra. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, dice el salmista, porque no guardaban tus palabras. Porque cuando la gente no guarda la palabra, está distorsionado en su accionar, en su pensar, en los juicios que tiene que llevar por delante, los distorsiona todo. ¿Por qué no guardaban las palabras? Esto era lo que lo disgustaba al salmista. Y dijo este hombre, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. No importa que haya prevaricadores, pero ¿qué es lo que ama usted? Ama la palabra de Dios, ama los mandamientos, como en este caso. Vivifícame conforme a tu misericordia. Necesitamos ser vivificados conforme a la misericordia, no importando lo que hagan los prevaricadores. Y dice, la suma de tu palabra es verdad. La conclusión que llega cuando él está mirando todo el desorden mundial, todo lo que estamos viviendo, y este salmista también lo vivía allá. Y él dice, la suma de tu palabra es verdad.
No basta con su palabra. La suma de tu palabra es verdad. Usted hoy día, viendo el caminar del mundo, no se detenga y busque que la suma de la palabra de Dios es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. Es eterno cuando Dios actúa en justicia y nos da una dirección, nos da una visión correcta para que se sume a nuestra vida y caminemos por sendas alumbrados. Y dice el verso 161, príncipes me han perseguido sin causa, dice el salmista. Porque a veces sentimos persecución, sentimos angustia, sentimos desesperación, y aquí dice, príncipes me han perseguido sin causa. Tal vez usted haya tenido esta experiencia de que alguien lo persigue sin causa, que alguien lo acusa a usted sin usted tener nada que ver en el asunto. Y esto nos pasa a todos los seres humanos. Todos, por alguna situación, estamos viviendo nosotros momentos difíciles que no quisiéramos vivir. Y en este caso, príncipes me han perseguido sin causa. Usted no se buscó el problema, pero lo tiene. Usted no buscó la discusión, pero se ha llevado adelante. Y nos encontramos a veces sin saber qué hablar, qué responder, o a veces nos encontramos metidos también en el mismo asunto, que el que lo venía persiguiendo y usted se defendió y cayó en la trampa de la contención, de la discusión, de donde nos maldecimos unos a otros. Pero aquí el salmista dice, príncipe me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Bástame tu palabra. Si nosotros nos encontramos en cualquier situación donde aún nos persigan los enemigos, nos basta su palabra. El refugio que debe buscar todo ser humano, y el cristiano en especial, no tiene otra cosa sino que lo que dice este salmo, pero mi corazón tuvo temor de tu palabra. Si la palabra de Dios está sembrada en nuestro corazón, está escrita en la tabla de nuestro corazón, nosotros debemos buscar el temor de la palabra. Y no debemos caer en la tentación de nosotros contender con aquellos que nos persiguen sin causa, porque hay gente que nos persigue, hay gente que nos habla, hay gente que realmente está haciendo todo lo posible por hacernos daño, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Si nosotros confiamos en la palabra y tenemos temor de las palabras de Dios, yo quiero decirle que siempre habrá una salida y un triunfo cada día, cada minuto que se nos presenten circunstancias difíciles. Nosotros debemos de tener temor de las palabras de nuestro Dios. Me regocijo en tu palabra, dijo el salmista, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. El regocijo para el cristiano, la alegría, el triunfo sobre todo asunto, debe estar en las palabras del Señor. Cuando nosotros buscamos en tiempo de angustia, de aflicción, cuando nosotros tenemos dificultades no resueltas, yo quiero decirle que es tiempo de nosotros acercarnos al que con su palabra nos sana, nos liberta de aflicciones y nos lleva a vivir realmente tiempos buenos, tiempos donde realmente hay el regocijo, donde hay la alegría, donde hay el triunfo, porque el brazo de Dios se puso a favor nuestro. Pero tenemos que ir a la palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra, en ella encontramos esa libertad que andamos buscando, encontramos la solución de esa dificultad. Y cuando usted encuentra solución a cualquier problema, entonces para nosotros hay sosiego, hay tranquilidad, hay libertad. Y hoy día es tiempo de que nos volvamos a su palabra. Vamos a ver en el libro de Proverbios,
Proverbios capítulo 30 y el verso 5. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Toda palabra de Dios es limpia. Yo no sé si usted lo sabía, pero toda la palabra de Dios es limpia. Porque la de los hombres, en la mayoría, les falta que sea limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Si nosotros esperamos, si nosotros buscamos en Dios, esperamos que Dios nos solucione la dificultad, es la palabra de Dios que es limpia, y cuando llega a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser, esa palabra que es limpia, se nos hace una protección, se nos hace un escudo. ¿A quiénes? A los que en Él esperan. Cualquier dificultad que nosotros tengamos, debemos buscar el refugio en la palabra, porque la palabra es limpia, la palabra te cambia, la palabra te transforma, la palabra de Dios te hace sabio. Entonces, es el escudo a los que en Él esperan. Es tiempo de que nosotros nos volvamos a la palabra, porque en ella nosotros tenemos un juicio ganado, y no un juicio ganado, sino que se ha revelado Dios a través de su palabra para hacernos andar con sabiduría en un mundo de maldad. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. ¿Cuántas veces nosotros hablamos cosas que no están escritas en la palabra? Nosotros andamos por ahí diciendo cosas que Dios ha dicho cuando Él no ha dicho. ¿Y por qué vivimos reprendidos a veces? ¿Por qué nos viene algo que no queríamos vivir? Tal vez no queríamos que la vida se nos acabe, queremos seguir viviendo de largo, pero nosotros hemos violado la palabra de Dios, y dice, toda palabra de Dios es limpia, y dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. Cuando nosotros añadimos, como sin conocimientos, algo a la palabra de Dios, estamos reprendidos. Dios nos reprende. Dios nos puede raer de la tierra antes de tiempo. Dios nos puede llevar. ¿Por qué? Porque nosotros añadimos a la palabra de Dios. Añadimos por desconocimiento o porque no tuvimos en cuenta lo que la palabra de Dios decía. Por eso es que nuestro refugio, nuestra solución está en la palabra de Dios. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. A veces vivimos enfermos, somos detenidos de parte de Dios porque hemos añadido algo a la palabra, algo que Dios no ha dicho. A veces nosotros decimos que las hojas del árbol están contadas, cosas que no dice la palabra, y tantas cosas que hablamos nosotros que no tienen sentido y que no encajan en la palabra de Dios. Y seas hallado mentiroso. Cuando nosotros decimos que Dios ha dicho y no lo ha dicho, Dios nos va a confrontar y nos va a decir que somos mentirosos, y por ende nos va a reprender. Y cuando Dios reprende de una manera diferente a la de los hombres. Y dice el proverbio, 2 cosas te he demandado, y no me niegues antes de que muera. Nosotros los hombres también podemos pedirle favor y hacer una demanda delante de Dios. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera: vanidad y palabra mentirosa. Es la una: vanidad y palabra mentirosa. Aparta de mí y no me des pobrezas ni riqueza. El proverbio o los proverbios son la sabiduría de Salomón. Y él dice: 2 cosas he demandado, no me las niegues antes de que muera. Usted y yo también debemos decirle a Dios que no nos niegue antes de que muramos las cosas que nos hacen bien. Y dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Muchos vivimos, practicamos diariamente, nos esforzamos por vivir vanidades.
y este está pidiendo vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Usted también puede decirle hoy día a Dios, aparta de mí la vanidad y aparta de mí la mentira. Porque nosotros con la mentira estamos violando y no vivimos la palabra. Cuando dice este cántico, me basta tu palabra. Aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza. Porque los dos extremos, cualquiera, son malos. La pobreza te llega a ser un hombre maldiciente y la riqueza te hace olvidar de la palabra de Dios. Y dice, manténme del pan necesario. Cuando nosotros tenemos lo necesario, solo Dios sabe lo que nos hace falta. Dios sabe que si te da más riqueza, te hace daño. Si te quita, también te hace daño. Manténme del pan necesario. Esto es lo que realmente está pidiendo. Manténme del pan necesario. No me permitas vivir mentira, vanidad ni palabra mentirosa. Es la palabra la que realmente nos puede hacer vivir bien. Y vamos a ver en el libro de Mateo, hablando ya Jesucristo, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuche bien, Jesús pasó 40 días y 40 noches sin haber probado pan y fue llevado en el Espíritu. El Espíritu Santo lo dirigió a un lugar para ser tentado por el diablo. Porque déjeme decirle que por eso Dios nos dio el Padre nuestro, que nos dice, líbrame de la tentación. Porque la tentación está diario. Usted no la pide, pero viene. Esa llega porque el tentador se acerca para hacerlo caer como pensó hacerlo con Jesús. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Porque eso es natural y normal. Y vino a él el tentador. El tentador te llega a ti cuando tú tienes necesidad de algo. Y eso hay que tenerlo muy presente. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Una tentación de decirle si eres hijo de Dios. Y él sabía por la palabra que él era hijo de Dios. No tenía para qué demostrarle. A veces nosotros cuando nos dicen algo, si tú no eres, nos defendemos, queremos nosotros demostrarle que sí lo somos. Y si usted y yo hubiéramos sido, y si hubiéramos tenido el poder en este momento, hubiéramos convertido las piedras en pan y estuviéramos haciéndole caso no a la palabra, sino al tentador. Y es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado a qué palabra. Y aquí era el mismo Satanás que estaba hablando. Y Jesús le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces este es tiempo de nosotros buscar la palabra, buscar la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Nosotros debemos vivir, dijo Jesús, de toda palabra que sale de la boca de Dios y no de las ofertas tentativas que a veces se nos presentan, como se le presentó a Eva en el huerto del Edén, y ella creyó a la palabra de tentación que le dijo Satanás muy maliciosa y mentirosamente, si comes del fruto serás igual que Dios. Y a veces las personas te dicen, tú serás igual, tú serás más grande, y usted cree a la mentira, cree a la vanidad, cree a la oferta de primera mano. Pero hoy día nos dice, basta, me basta tu palabra. Si la palabra de Dios es la que está en nuestra vida, con eso es más que suficiente. Y terminamos leyendo en Juan 5:24. que dice la palabra de Dios. De cierto os digo, esto le dice a usted y a mí, esta es palabra de Dios, el que oye mi palabra, solo es para el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que escucha la palabra de Dios, en la palabra de Dios está escrito, y oye al que me envió. Si usted cree en Dios, Jesucristo dice, el que oye al que me envió, tiene vida eterna. Si nosotros queremos tener vida eterna, vea la palabra, escuche la palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo puedes obtener la vida tú y la vida eterna? Solo creer
a mi palabra, dijo Jesús. Si tú crees en Dios, crees que Él me envió, cree a mi palabra y tendrás vida eterna con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.